Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos a la mesa 2. Mi nombre es Ángel Aurelio González Amosorrutia y voy a tener el honor de moderar esta mesa. Vamos a iniciar con la primera participación con la doctora Lourdes de Ita Rubio, cuyos datos curriculares voy a dar lectura. Ella nos presenta un trabajo que se llama Los ingleses desembarcados por John Hopkins en Tampico y el Tribunal de la Inquisición en México. La doctora Lourdes es doctora histórica por la UNAM, hizo su investigación doctoral en la Universidad de Durham, Gran Bretaña. Es autora de Viajeros en Nueva España, Organización del Espacio en el México Colonial, coautora de México Transatlántico y de artículos y capítulos sobre temas de historia colonial, historia cultural y geografía y cartografía histórica. Es miembro de varias sociedades y organizaciones científicas y redes internacionales de investigación. Es profesora e investigadora titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana, donde ha organizado eventos académicos de carácter internacional y ha sido responsable de varios proyectos de investigación. Es miembro de los núcleos académicos de la maestría y el doctorado en Historia de la Universidad Michoacana, donde ha dirigido más de 15 tesis. Cedo la palabra, tendrá un tiempo de 20 minutos. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias. Voy a empezar a hablar. John Hawkins es un comerciante que nace en Plymouth, Inglaterra. Es de la tercera generación de comerciantes ingleses. Él tiene una familia de armadores de barcos, comerciantes, y él nace en 1532 más o menos, y desde los 20 años él ya conoce digamos, a las Islas Canarias, en donde se ha enterado de la situación en América, principalmente en las costas del oriente americano, de cómo hay una escasez de mano de obra que ha habido. Les comentaba que John Hawkins es uno de los, él se ha enterado de la situación en toda en América, de la necesidad de mano de obra, perdón, creo que ya les estoy permitiendo la pantalla. Y bueno, resulta que él empieza a armar, a organizar expediciones a Nueva España, perdón, no, a las costas del Caribe. No sé si están viendo la pantalla completa, perdón. Perdón, ¿ven la pantalla? Sí, doctora. Gracias. En pantalla completa, ¿verdad? Bueno, solamente, esto era antecedentes. Ya me pasé con John Hawkins, él nace en 1532, como les decía, en una familia de comerciantes, su padre es de los primeros comerciantes ingleses en territorio americano, y bueno, él ya había viajado, como les decía, a Canarias, se muda a Londres, se casa con el hijo del tesorero y organiza el primer viaje de tráfico de esclavos africanos al Caribe. Y entonces, bueno, no, rápidamente, nada más comentarles que había hecho dos viajes antes del tercer dificultoso viaje. Este es el que me quiero referir porque este es una constante en la historiografía inglesa, este viaje. Hay, de hecho, libros enteros que hablan sobre esta situación de una batalla que se dio en Veracruz, en las costas novohispanas, y que es algo que me llama la atención como mexicana, porque en la historiografía mexicana y española no se trata mucho. Aquí nada más estoy, perdón por lo que pasó, fue porque entré por la cuenta equivocada. Bueno, el primer viaje de tráfico es que está en línea punteada, no, perdón, es el que va nada más a las Antillas a vender esclavos africanos ilegalmente. No ilegalmente porque fuera un comercio ilegal de la esclavitud, sino porque no contaba con los permisos de la casa de contratación y no pagaba los impuestos respectivos, ¿no? Entonces organiza un segundo viaje, como ven, en 1565. Después hay un ínterin que ya no voy a poder comentar con detalle por el tiempo que perdí, en el que él manda a otros comisionados para unos encargos que ya le habían hecho también de este tipo de comercio. Y en 1566, y el tercer y dificultoso viaje que ha pasado a la historia, más bien ha pasado a la historiografía como un evento muy importante,
se entretiene demasiado en Santa Fe, Borburata, Río de la Hacha y Cartagena, donde antes le compraban muy fácilmente los esclavos, lo toma por sorpresa un huracán. Entonces él decide tomar el puerto San Juan de Ulúa para reparar sus embarcaciones. Ahí sucede que, bueno, con la suerte que al día siguiente llega la flota del virrey Martín Enríquez de Almanza y pues se hace todo se planea por parte de la flota del virrey cómo iba a llegar, y la primera encargo que iba a tener iba a ser soportar a una persona que ya había sido amonestada en Inglaterra por estos viajes previos. Bueno, entonces se desata una batalla en la que por sorpresa los atacan y, por supuesto, pierden los barcos. Los ingleses, que no les comente, pero son 5 barcos los de este tercer viaje. 2 de ellos son los más grandes, que son de la reina Isabel, bueno, la Marina Real. Y se pierde, por supuesto, uno de ellos, el más grande, el Jesus of Lubeck, el Miñón, es en el que todos los que quedaron, porque muchos se estaban en tierra cuando se desata la batalla, porque fue por sorpresa, y entonces todos se van a otro barco. Está tan sobrecargado que tienen que dejar a la mitad de la tripulación que se estaba yendo, que la tripulación original era como de 300 hombres. En San Juan de Ulúa se quedaron muchos, que no hay un número determinado, pero iban aproximadamente unos 200 en el barco, porque dejan a 114 personas allí. Eso es algo que, bueno, pues es un número muy, muy importante para la época de extranjeros en las costas novohispanas, el Jesus of Lubeck, el Miñón. Entonces, tienen que desembarcar a estas personas. Las narraciones inglesas al respecto son muy interesantes y detalladas de cómo se encuentran los chichimecas y todas estas cosas. Finalmente, como llegan a Tampico, a donde son apresados por el gobernador en ese momento, que era Luis de Carvajal el Viejo, por cierto, y bueno, y luego emprenden el camino hacia la Ciudad de México. Aquí hay una cita sobre esta situación, ¿no? Que en la villa de Tampico, a 18 del mes de octubre de 568, pues el alcalde ordinario, Luis de Carvajal, manda por medio del señor Antonio Villadiego, que era alcalde de la hermandad, manda a este grupo de ingleses, se van en una cuerda de reos hacia la Ciudad de México, hasta, bueno, finalmente dan los nombres de todos ellos y efectivamente son 114, coinciden. Aquí lo interesante es que tenemos fuentes inglesas y fuentes españolas al respecto. Tenemos en Patronato Real, por ejemplo, este evento en el que tenemos la lista de 114 personas y tenemos la narración de los ingleses en la que sí dice que hay hasta los 114, o sea, la historiografía los recuerda como los desembarcados en Pánuco, los 114. Bueno, el punto es que después de esto llegan a la Ciudad de México finalmente y tenemos, por ejemplo, aquí sí de la fuente inglesa, cómo es la llegada, ¿no? Que entran a la Ciudad de México por la calle de Santa Catarina, que actualmente sería, me parece que Argentina, y se paran bueno, no pararon hasta llegar a la Casa del Virrey, que está pues enfrente de en lo que era la Plaza del Marqués, ¿no? Ahí enfrente de la catedral, o un costado, ¿no? Y bueno, y lo que me parece interesante aquí es que había un mercado, como ustedes saben, ¿no? En lo que ahora es el Zócalo, y que les llevaban gran cantidad de carne, suficiente como para haber satisfecho a 5 veces los hombres que eran, ¿no? Que les daban sombreros, les daban dinero, y se quedaron, bueno, esperando 2 horas, y después los llevaron por medio de los canales que todavía estaban en el centro de la Ciudad de México, al hospital que es el hospital de Jesús, ¿no? Actualmente. Bueno, que fue fundado por Cortés. Bueno, entonces, no, los llevan, perdón, a otro hospital, porque el de Jesús, que era el de estaba saturado con todos los que se habían quedado en Veracruz. Bueno, el punto aquí me parece que después de haber llegado caminando, ¿no? Durante muchos días, desde Tampico, que fueron parando en varios conventos donde los trataban pues bien, les daban de comer los religiosos de ellos, llegan finalmente a la Ciudad de México y la población reacciona de una manera, pues hasta cierto punto como, digamos, pues como natural al ver a alguien que necesitaba y ellos tenían las cosas que necesitaban ellos, la comida y todo esto. Entonces a mí me parece interesante como que en este tipo de eventos y de fuentes que tenemos,
se pueden ver de alguna manera la institución y sus funcionarios, algunos de los aspectos, ¿no? A los presos también y a la población. Al principio, que ya no puse esa diapositiva, yo comentaba que la Inquisición me parece que es una institución tan compleja y tan, pues duró 250 años en México, por ejemplo, que requiere de muchos estudios, ¿no? Y que de muchos puntos de vista. Como ustedes vieron en la presentación, yo soy geógrafa. Entonces, me parece maravilloso el trabajo que se ha hecho, por ejemplo, sobre la institución, que tuvimos unos ejemplos exquisitos en la primera mesa y con la presentación del doctor Chuchak, ¿no? Entonces, bueno, pero creo que también hay otras perspectivas que podríamos como ir aproximándonos a la institución, digamos, desde el punto de vista geográfico, geopolítico, geografía histórica, cuestiones también de la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, el caso es que esto no lo voy a repetir porque, por supuesto, ya se ha hablado en la primera mesa, ya se conoce bastante bien de cómo llega los primeros inquisidores con la llegada de Pedro Moya de Contreras. Nada más a mí me llama la atención las fechas, ¿no? Los ingleses desembarcan a finales de 1568, en septiembre, en Veracruz. Se hace un mes después lo de desembarco en Pánuco, y hay una cédula real de enero de 1569, ¿no? Ya diciendo que va a llegar la Inquisición a Nueva España, a Perú y a Cartagena, que a Cartagena tardó más. Pero después, bueno, llegan efectivamente en el 71, o sea, 3 años después, prácticamente de la llegada de los ingleses, llegan los inquisidores. El pregón se da, bueno, en noviembre, y también el 4 de noviembre es el juramento de la fe en la catedral, ¿no? De la población. Y pues dice José Toribio Medina que 6 meses después ya había 39 procesados. Ahora, cuántos de estos 114 ingleses llegaron Fue interesante lo que pasó, que yo no puedo calcular cuánto tiempo llevo y no puedo quizá comentar mucho sobre esto, pero cómo ellos empiezan a integrarse en la población, los empiezan a poner a disposición de los principales hombres de la Ciudad de México, y bueno, los toman como empleados, los mandan muchos de ellos a las ciudades mineras a trabajar como capataces y se van integrando a la población, ¿no? Algunos, de hecho, a uno de ellos, que de hecho era sobrino de John Hawkins, que se quedó en Veracruz, es casi adoptado por una familia en Zacatecas. Bueno, entonces se van integrando, pero ¿quiénes de ellos llegan finalmente a ser procesados por la Inquisición? Hay un autor que se llama Báez Camargo que registra 38 procesos, la mayoría de ellos de la AGN, pero hay algunos que están perdidos de la AGN y están, me parece que algunos en Simancas y en otros archivos. Nosotros hemos recuperado 26 procesos que están en 7 volúmenes microfilmados que tenemos los microfilmes de la AGN. Pero según Phillips eran 68 ingleses en el auto de fe en el que salieron estos ingleses que fueron procesados, que fue el de febrero de 1574, perdón, y bueno, entonces, de la información que tenemos de de los microfilmes, sabemos que venían de la mayoría de las audiencias de México y de Guadalajara, y principalmente los que no estaban en las ciudades de México y de Guadalajara estaban en las ciudades mineras, que eran pues tanto Zacatecas, Fresnillo, como Valladolid, y dice que las ciudades mineras de Michoacán, sin aclarar cuáles, pero tenemos también personas que vienen de Tasco, otros de Tlaxcala. Como les decía, la mayoría salen en el 1574, y uno de ellos solamente, que fue a dar a Guatemala por cuestiones, pues, de que allá se fue a trabajar, fue procesado posteriormente y salió en el auto del 75. Les comentaba, habían sido empleados, se van a las ciudades mineras, esto bueno, ya lo comenté. Entonces, al parecer fueron 68 los procesados, de los cuales tenemos pues nada más como 30 procesos nosotros, que hemos encontrado. Ahora, los hombres de Hawkins, que fueron juzgados por la Inquisición, representan casi el 30%, ¿no? Haciendo la cuenta de los que fueron juzgados por protestantismo, que en esos primeros años les llamaban luteranos,
ellos no eran luteranos, eran anglicanos, y eso ni siquiera por cuestiones de decisión, sino por cuestiones de haber nacido en Inglaterra, y porque ya la reforma anglicana se había dado, y pues por el rey de Inglaterra era la cabeza de la iglesia en Inglaterra. Entonces, para los españoles y los inquisidores de la época, a todos los llamaban luteranos. Posteriormente ya van haciendo una diferenciación, hablan de calvinistas también, de pronto hablan de los seguidores de Knox. Entonces, como que van aprendiendo también los inquisidores sobre las diferencias que hay entre estas personas a las que ellos, pues, como siguen o persiguen por el hecho de no ser católicos romanos. Bueno, por otro lado, de estos hombres de Hawkins, había 6 chicos, pues, adolescentes, ¿no? De 14, 15 años, uno de ellos el sobrino de Hawkins, y pues al final, en este caso, casi todos fueron reconciliados, y solamente un inglés y un francés, porque de otra expedición que desembarca en Yucatán, de la que ha trabajado mucho Linda Ruiz, de Pierre Chateau, parecería casi que escogieron a uno de cada grupo para tener la pena de, pues, no sé, bueno, es una interpretación, por supuesto, no es algo que diga que así fue, pero sería una hipótesis a lo mejor para mí, al ver todos estos procesos y cómo solamente pues porque tenían todos prácticamente la misma situación, y entonces cómo se castiga uno, ¿no? De cada grupo. Es algo que con Erlinda misma discutimos, pero bueno, hay mucho más que investigar al respecto. Sobre la población, no me he podido detener mucho más en lo anterior, pero bueno, de la población, como les comentaba, al principio hay cierta simpatía y empatía, después ya hay una integración a la población, y después cuando llegan el pregón, y bueno, por supuesto la ceremonia de juramento, hay una especie de reacción, de temor, y bueno, los entregan, o por supuesto los entregan, aunque no sabemos a cuántos, porque no sabemos hay una cita que habla que en el Jardín del Virrey hay 100 hombres, entre los que quedaron de Veracruz y los que venían de Tampico, ¿no? Entonces, si había 100, y pues había 68 nada más en el auto de fe del 74, no sabemos exactamente, al menos unos 30 habría habido, sabemos que poquitos, algunos de ellos, Robert Barrett, que era el maestre, el traductor, que se había quedado de los principales ingleses, se había quedado en Veracruz, a él lo mandaron a la Suprema en el 70, antes de que llegara aquí Moya de Contreras, y con él a unos cuantos más, pero no eran tantos como los que faltan sus procesos. Habría que investigar un poco más. Y bueno, entonces la población tiene cierta reacción. Al decir que los preparan, me refiero que, por ejemplo, a Paul, que ya estaba casi, a Paul Hawkins, lo habían adoptado en Zacatecas, él ya es bautizado, o sea, ya lo bautizaron, o se había bautizado antes, tenía propiedades en las minas, y pues él se entrega, o sea, le recomiendan que se entregue solo. Y así lo hace, y pues realmente sí, a los más jóvenes los tratan de una manera mucho más pues suave, ¿no? Y sin tantos castigos como a los demás. Bueno, entonces hay una especie como de impacto social por el auto y una especie de silencio, o sea, no se ve en las fuentes una reacción de la población como en otros autos de fe como que se han descrito, ¿no? Ya del siglo XVII, en los que se ve una población que está participando y asusando, a que se les den los azotes y cosas así. Bueno, hay algunas consecuencias en general, pues que podríamos tardarnos un montón hablando sobre ellas, sobre todo en la política anglo-española, en los sistemas de navegación, por supuesto, en el norte de Europa, principalmente en Inglaterra. Después de esta batalla, Hawkins se dedica a remodelar la marina inglesa, y eso tiene una gran influencia en la navegación de los portugueses, de los holandeses. Todo está también muy relacionado, porque los portugueses también, si ustedes se acuerdan, salen primero de España, se van a Portugal, de Portugal después con también la expulsión o la conversión forzada, de la que van a hablar posteriormente otros compañeros, se van muchos de ellos a Holanda. Bueno, el caso es que hay también una gran influencia de la navegación y como reacción anti-española de parte de los países del norte de Europa, y este hecho de los juzgados por la Inquisición es muy, muy mencionado en las fuentes inglesas e incluso holandesas, ¿no?
En la historiografía inglesa, por supuesto, hay mucha mención de esto, como les comentaba. Y también, bueno, por supuesto, y eso es muy importante y creo que se está ya trabajando, y es algo que me parece realmente que hay que seguir, en el imaginario de la población novohispana, ¿no? Porque empieza con este auto de fe, pero se sigue posteriormente en los sucesivos, ya no con tantos participantes como herejes luteranos, pero sí hay, como decíamos, herejes luteranos calvinistas, pero sí se sigue considerando un gran delito. Y a mí me llama la atención tanto en el caso de los herejes, bueno, los cristianos que no son católicos serían los reformados, ¿no? Como ahora le llaman los de la reforma protestante del siglo XVI. Tanto ellos como la comunidad judía son los que merecen bueno, hasta donde yo he visto en las fuentes del Archivo General de la Nación, los que han merecido las penas de relajación, ¿no? Y me llama la atención que son realmente motivos de conciencia, que tiene que ver con las creencias o con el modo de pensar de las personas. Entonces, bueno, eso es lo que es un trabajo que realicé hace muchos años, que he podido regresar como en ratitos nada más a él, y que creo que hay muchas más cuestiones que seguir trabajando al respecto, y que, bueno, las seguimos haciendo, pero pues falta todavía mucho. Muchas gracias. Estamos en tiempo, le agradecemos su participación. No hay alguna pregunta. Vamos a proceder entonces a la siguiente ponencia. Me permito presentar a la doctora Erlinda Ruiz Martínez. Ella es doctora en Historia por la UNAM. Realizó su estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Michoacán. Es profesora de la materia Historia del Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la misma universidad, y sus líneas de investigación están dirigidas a la piratería en el Caribe y Nueva España, historia judicial, eclesiástica, Inquisición de México y la relación protestantes-Inquisición en los siglos XVI y XVII. Nos va a dar su ponencia Extranjeros ante el Santo Oficio de México durante la primera mitad del siglo XVII. Cedo la palabra, doctora. Muchas gracias, Ángel. Bueno, yo les voy a hablar sobre un pequeño extracto de mi tesis doctoral que abordó la relación entre el extranjero y la Inquisición durante el reinado de la familia Austria. Bien, el objetivo de esta pequeña ponencia es exponer los asuntos judiciales que llevaron a cabo las autoridades inquisitoriales frente a los extranjeros que se avecindaron en Nueva España durante la primera mitad del siglo XVII. Una centuria bastante efervescente y caracterizada por eventos político-diplomáticos en Europa, muchas guerras, tratados de paz, alianzas, treguas, etcétera. Entre ellos puedo mencionarles el Tratado de Londres, que fue firmado en 1604 entre España e Inglaterra, o la Tregua de los 12 años, que abarcó los años de 1609 a 1621. Esta fue firmada entre la metrópoli y las Provincias Unidas, lo que actualmente serían Luxemburgo, Bélgica y Holanda, lo cual representaría, bueno, esta tregua, una pausa a la Guerra de los 80 años, que fue de 1568 a 1648. Y con esto que sucedió, pues un cese en la persecución de protestantes a manos de los tribunales inquisitoriales, esto debido a unas instrucciones, o bueno, cartas acordadas por parte del inquisidor general, que, bueno, llegaron a los tribunales, entre ellos el de México, y pues los inquisidores tuvieron que hacer caso u obedecer a las indicaciones por parte de sus superiores, aunque estuvieron en desacuerdo y hubo bastantes quejas al respecto, pero bueno. Este tipo de acuerdos lo que trajo fue una baja considerable de causas de fe seguidas a extranjeros que estaban avecindados en el reino. Y bueno, el hecho de ser extranjero y vivir en territorios pertenecientes a España, pues era contraproducente para estos personajes y no resultaba fácil, porque en más de una ocasión eran presa del recelo por parte de sus vecinos
y es algo que iremos viendo a lo largo de esta ponencia. Y bueno, los vecinos los veían feo y sospechaban debido a sus orígenes europeos, y más porque algunos de ellos provenían de estados o de reinos donde había incursionado la reforma protestante. Bien, pese al descenso de juicios inquisitoriales contra los no españoles, encontramos otro tipo de diligencias que son seguidas por las autoridades y son de las que les voy a hablar a continuación. La primera de ellas, que comprendería el primer capítulo de mi tesis, tiene que ver con las reconciliaciones al catolicismo, que es un aspecto muy poco conocido y que pues fue ahí un hallazgo, algo interesante haberlo encontrado. Y bueno, el Santo Oficio de México atendió este proceso administrativo judicial, bueno, pues, más judicial que nada, que conocemos como reconciliación, dado que fue uno de los pocos organismos que se ocupó de regularizar a extranjeros a través de la religión. Digo, la autoridad civil también lo podía hacer, y por increíble que parezca, la Inquisición también lo hacía a través de estos procesos de reconciliación, y lo hacían hacia extranjeros que se encontraban en el territorio. Dentro del derecho canónico sabemos que solamente el Papa y la Inquisición tenían la facultad para admitir y readmitir a reformados en el catolicismo en tierras novohispanas, por lo que los inquisidores en la sede del tribunal en la Ciudad de México, como los comisarios que trabajaban en las provincias, ya nos hablaron en la mañana un poco sobre estos personajes que fueron importantísimos para la Inquisición, eran los facultados para encabezar estos asuntos. Y bien, rápidamente les destaco algunos datos de estos casos. Los lugares de procedencia de los reconciliados eran de Inglaterra, Francia, Holanda y Alemania. Las religiones que profesaban el luteranismo y el calvinismo, que aquí, bueno, como lo comentó la doctora Lourdes, pues les decían indistintamente luteranos, pues, ya para más adelantito, finales del siglo XVI, ya empiezan a llamarse a otras personas como calvinistas. Bien, algunos de estos personajes eran protestantes desde el nacimiento y habían sido educados en tal religión, por lo que fueron calificados como herejes nacionales, un tema también poco abordado. Todos los extranjeros que se localizaron fueron varones, fueron hombres, y en la totalidad de las peticiones que se estudiaron, pues resultaron favorables a los extranjeros, es decir, a todos los reconciliaron. Ninguno de ellos pisó las cárceles inquisitoriales. Aquí los interesados, bueno, se presentaban voluntariamente ante las autoridades, exponían su caso, su deseo de ser reconciliados, respondían a interrogatorios y escuchaban su veredicto, mismo que se realizaba en secreto. Y este proceso tardaba poco tiempo en llevarse a cabo, un día, 1 o 2 semanas, un mes, dependiendo de circunstancias como el procesado, qué tan aleccionado estaba en catolicismo, o también dependía del funcionario que lo realizaba, porque en los casos de los comisarios, pues yo creo que tardaban como 1 hora, o sea, en un día ya estaba hecha esta diligencia. Bien, terminando el asunto, se pierde la pista de los extranjeros porque los registros inquisitoriales no dan cuenta de algún personaje detenido a la postre por delitos contra la fe. Con esto se adherían a la sociedad novohispana como nuevos vecinos, y ya también los residentes que estaban ahí ya no los veían tan feo. Pero bueno, para los primeros 50 años del siglo XVII vamos a encontrar entre 1602 y 1643 a 18 sujetos reconciliados. Y bueno, ya después, ya que ya si alguien consulte la tesis doctoral puede encontrar por ahí los ejemplos. Ahorita no me voy a detener por cuestiones de tiempo. Bien, otra diligencia son los certificados de no antecedentes judiciales, y también hay exámenes de fe, que fueron mecanismos de defensa jurídica empleados por los foráneos para evitar conflictos con los vecinos que nuevamente hacen aparición. El primer caso, bueno, es para un certificado de no antecedentes. Solo encontré el caso de Juan Tomás de Schorman, un flamenco, quien dijo que seguía un pleito contra un vecino porque lo había injuriado de palabra, decía que él era hereje, que tenía un San Benito en la iglesia de la Ciudad de México, o sea, en la iglesia mayor. Él se sentía difamado, por lo que acudía con los inquisidores para que le dieran un certificado donde constara que él nunca había sido procesado.
Y bueno, en respuesta se le dio el certificado que pedía, donde constataba que tras revisar los registros del archivo inquisitorial entre 1595 y 1626, su nombre no aparecía sentado en ellos. Entonces ahí ya se protegió del vecino celoso. Los exámenes de fe también, como las reconciliaciones, ayudaron a los extranjeros a regular su situación migratoria en la Nueva España. Este asunto consistía en interrogatorios realizados por las autoridades donde les preguntaban pasajes de la Biblia, oraciones, es decir, cosas relativas a la fe, con el fin de determinar la ortodoxia de quien se sometía a examen. Los que lo presentaron fueron aprobados y tenían conocimientos en el catolicismo, y al contar con el amparo inquisitorial dejaban de ser sospechosos ante los ojos de la sociedad que ya hemos comentado. Para los primeros 50 años del siglo solamente encontramos a 5 examinados, son 4 flamencos y un francés, que llegaron ahí por 1615 a las costas de Acapulco en la flota del Nassau, capitaneada por el almirante holandés Joris van Spilbergen. Esta flota que tocó costas acapulqueñas y bueno, tras algunas peripecias por territorio novohispano, estos 5 personajes se presentaron ante los jueces de México, mandaron un escrito donde narraron todo lo que les había pasado, que habían tratado con personas protestantes, pero que ellos eran católicos, por lo que pedían ser examinados. Les hicieron sus exámenes de fe, sus interrogatorios, y resultaron aprobados. Otro expediente, bueno, otro tipo de expediente, son los testimonios contra extranjeros que recogieron información contra algunos forasteros o foráneos que resultaron sospechosos por su comportamiento. Ahí por alguna cosa que hubieran dicho o hecho ya eran ahí sospechosos contra la fe. Pero estos no llegaron a una denuncia formal y bueno, para la primera mitad del siglo XVII solamente hay 2 casos para la década de 1620, pero tampoco los voy a comentar. Hay también por ahí un caso suspenso o un caso que se vio interrumpido a mitad del proceso. Para la primera mitad del siglo que estoy comentándolos, el personaje era un flamenco llamado Juan Gobat, que fue denunciado en 1600 por luteranismo y encubrimiento de herejes. Pues después de las indagatorias respectivas, el personaje fue apresado y llevado a las cárceles secretas en 1601, a inicios de ese año. Unos días más tarde fue acusado formalmente por luteranismo, encubrimiento de herejes y mostraba alegría por las victorias de los reformados en su reino durante la citada Guerra de los 80 años. El preso negó todo lo que decían en su contra, siguió el proceso y los jueces buscaron recabar más información, por lo que lo sentenciaron o lo pusieron a cuestión de tormento. Pero mucho ojo con esto, porque los jueces acordaron solamente mandarlo desvestir y sentar en el potro, pues para ver la reacción de este personaje ante la presencia de los aparatos de tortura. Se celebró la audiencia de tormento, se hizo lo que habían decidido los jueces y obtuvieron, que por cierto uno de los jueces era Alonso de Peralta, que era el inquisidor del cual nos habló el doctor Chuchiac en la conferencia magistral. Y bien, hicieron eso, sentaron al personaje ahí en el potro, a nuestro querido Juan Gobat, y obtuvieron como respuesta que tenía dicha la verdad y que iba a recorrer su memoria, es decir, iba a ver qué más recordaba. Con esto, pues se suspendió la sesión y días más tarde se votó por suspender la causa hasta que las autoridades encontraran más pruebas, por lo que el extranjero fue liberado. Con esto terminó su caso y no hubo reapertura del mismo. Y ya, por último, hay una causa judicial o un proceso inquisitorial ordinario, es decir, que comenzó con la denuncia y culminó con la sentencia. Sobre este caso, y ya ahorita, bueno, lo tengo para publicar en un tiempecito, y entonces les voy a hablar muy, muy brevemente sobre este personaje, ya que salga publicado en el boletín de la GN, podrán leerlo con más calma. Bien, el implicado fue el holandés Adrian Booth, quien contaba con el nombramiento real de ingeniero mayor y llegó a Nueva España para realizar tareas de fortificación en los puertos de Acapulco y Veracruz y coordinar temporalmente las obras de desagüe del Valle de México, que ahí el que encabezaba todo lo del Valle de México era el cosmógrafo alemán Enrico Martínez,
Bien, a su vez, él como por 1598 fue traductor de la Inquisición de los idiomas flamenco y alemán. Bien, la relación entre Booth y Santo Oficio empezó en 1615 con una acusación en su contra por rebelde, por desobedecer al reino de España, hereje y apóstata. Nada más se quedó ahí en esa parte y 9 años más tarde hay algunas sospechas de la ortodoxia del ingeniero, por lo que el comisario de Veracruz, Juan Matías Flores, recibió testimonios que fueron favorables al sospechoso. Se vuelve a suspender ahí el asunto y se reanuda hasta 1637 con nuevos interrogatorios en contra del reo. Inclusive el virrey en turno, el marqués de Cadereyta, se entrevistó con el notario de secreto de la Inquisición para pues, mostrarse preocupado, porque en esta jurisdicción se encontraban varios espías enemigos, holandeses y franceses, entonces que sospechaba sobre Adrián Booth, por lo que le pidió a los jueces que lo investigaran y lo detuvieran y hicieran justicia. Llegan nuevas declaraciones contra este personaje y es detenido, llevado a una cárcel secreta de la Inquisición, empieza el proceso judicial y cuando inicia este proceso, nuestro ingeniero ya contaba con 58 años de edad. La fiscalía le acusó de sospechoso en herejía y también ahí un cargo por espionaje. El reo se defendió de las acusaciones que le imputaron sus adversarios, entre quienes se encontraba el ya citado cosmógrafo alemán Enrico Martínez. Que bueno, entre esos dos personajes hay una historia ahí de enemistades bastante interesante. Y bueno, se defiende Booth a través de audiencias, escritos e interrogatorios que formuló pues, ahí con apoyo de su abogado. Pero también reconoció haber sido educado por calvinistas en sus primeros años de vida, que y después había convertido al catolicismo, aunque pues tal vez no se encontraba muy aleccionado. Tras estar preso algunos meses y justificar que su prisión se debió a acusaciones vertidas por sus enemigos, bueno, se logra probar la inocencia de Booth y para 1638 los jueces emiten por unanimidad sus votos para que Booth fuera absuelto ad cautelam o bajo caución, o sea, ahí seguía un poquito la sospecha, pero ya estaba absuelto el personaje. Debía ser enviado al colegio de San Gregorio, bueno, decía que a un colegio de la Compañía de Jesús, pero pues ese es el colegio designado, de San Gregorio, para recibir instrucción en el catolicismo y se le prohibió salir de la Nueva España y bueno, solo podría salir con licencia del Santo Oficio, pero se le dejó, digamos, la Nueva España ahí por cárcel. El reo cumplió con la sentencia impuesta y se presume que falleció en territorio novohispano, posiblemente en 1640, debido a la petición del ingeniero flamenco Marcos Lucio para ocupar el puesto vacante, dada la muerte de Booth. Y bien, ya para terminar, a lo largo de esta exposición observamos cómo los eventos sucedidos en Europa, política y diplomáticamente hablando, incidieron en el comportamiento del Tribunal del Santo Oficio de México con respecto a los extranjeros avecindados en su jurisdicción y convergieron en una importante baja de procesos de fe. A la par, otras diligencias, producto de la nueva dinámica extranjero-inquisición, fueron encabezadas por los jueces, entre las que encontramos las ya mencionadas, reconciliaciones al catolicismo, exámenes de fe y certificados de no antecedentes judiciales, es decir, asuntos donde se ampararon estos extranjeros para defenderse del recelo de una sociedad poco tolerante con gente proveniente de reinos y estados donde parte de la población profesaba alguna derivación del protestantismo. Aunado a ello, testimonios y casos suspensos hacia algunos extranjeros sospechosos de haber cometido faltas contra la ortodoxia también fueron parte del corpus documental emitido por el tribunal como medio de comprobar faltas cometidas por este sector de la población. Y bueno, pese al notable descenso de procesos ordinarios, hubo un caso que sí llegó a sentencia, que es el seguido Adrián Booth, quien ostentaba un cargo público auspiciado por la corona. Las enemistades hacia Booth y las dudas sobre su ortodoxia influyeron en su detención, donde conflictos personales entremezclados con las sospechas hereticales e influencia del lugar de origen de este sujeto derivaron en un proceso en su contra, donde interactuaron factores políticos, religiosos y sociales en el proceso de un personaje que, pese a formar parte de las élites novohispanas, no estuvo exento de la atención inquisitorial.
Y sería todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, doctora, por esta interesante intervención, que esperamos ver pronto su artículo en el boletín del Archivo General de la Nación, y estaremos atentos, por supuesto. No hay preguntas, entonces me voy a permitirme dar los datos curriculares de nuestra siguiente ponente. Margarita Enríquez Sánchez. Es licenciada en Historia y maestra en Humanidades con especialidad en Estudios Históricos por la Universidad Autónoma del Estado de México. También es maestra en Educación con especialidad en Procesos de Enseñanza en el ITES. Es docente en Historia desde hace 31 años. Ha sido conferencista y ponente en congresos y coloquios sobre temas relativos a Guillén de Lampart, la Inquisición, historia de la vida cotidiana y la Nueva España. Ha desarrollado principalmente 2 líneas de investigación, vida cotidiana y Guillén de Lampart, sobre las cuales tiene. Es profesora del Tecnológico de Monterrey, Campus Metepec, Estado de México. Nos hablará sobre su ponencia, Guillén de Lampart y las Enríquez en las cárceles secretas de Nueva España, siglo XVII. Cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un tema interesante y es un tema complejo al final del día el hablar de la Inquisición. Estamos en la mesa que corresponde a extranjeros y el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Yo voy a poner a consideración de ustedes sobre la mesa el tema de un irlandés, ¿no? Ya se habló de un inglés, por ejemplo, al inicio con la doctora María de Lourdes. Yo voy a poner, repito aquí, a un irlandés. Es una historia, yo creo que al final del día ya más conocida. Excuso decir que cuando empecé a estudiar este tema, cuando empecé a conocerlo, en el año del diciembre del 2003, me acuerdo muy bien el mes incluso, ¿no? Pero bueno, yo no conocía quién era Guillén de Lampart y poco a poco, a través de los años, obviamente me voy involucrando y voy entrando en este proceso de la investigación de Guillén Lombardo de Guzmán, el irlandés. La Inquisición, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, o la Inquisición, ¿no? Para comentar brevemente, estaremos de acuerdo todos que es de sumo compleja. Es una institución compleja por sí misma. ¿Por qué? Porque al final del día se relaciona con otras instituciones de poder, siendo esta, la Inquisición, una institución de poder. En el entendido de que todavía el siglo XVII, del que voy a hablar, no es muy clara la diferencia entre lo político y lo religioso. Entonces, se toman decisiones de corte político y parecen religiosas, y se toman decisiones de corte religioso y parecen tanto políticas. Tendríamos que esperar todavía un siglo más, a mitades del siglo XVIII, para poder entender un poco más la diferencia entre uno y otro. Voy a exponer esta tarde el papel de la Inquisición en Nueva España, siglo XVII, con el caso, sí, de Guillén de Lampart, que me va a servir como una óptica en este caso para abordarlo con un par de casos concretamente. El tema del caso, del proceso inquisitorial de Lampart en la Inquisición, y el otro tema al que me va a llevar el primero son las Enríquez, ¿no? Estas mujeres que viven allí y estuvieron presas en las cárceles secretas de la Inquisición siglo XVII. Entonces, es Guillén de Lampart y las Enríquez durante el siglo XVII, Nueva España. Bien, voy a empezar con unos minutitos nada más, haciendo un breve resumen de esta Nueva España del siglo XVII, mediados del XVII. Incluyo ahí un poco a Guillén de Lampart para tener un contexto lo más claro posible en este sentido, y después introduzco a las Enríquez allí, ¿ok? Bueno, estamos frente a una Nueva España del siglo XVII convulsa. Estamos frente a una Nueva España compleja en el siglo XVII, una Nueva España, un México en el siglo XVII coyuntural, donde se está de alguna manera desintegrando lo que se generó y lo que se gestó y lo que de alguna manera se consolidó en el siglo XVI, pero que está entrando en hechos coyunturales radicales de un cambio muy, muy importante en el XVII y que se van a ver cristalizados en el XVIII. En conclusión,
yo no puedo entender el 17 sin el 16 y el 18. No, estos 3 siglos, vaya, de presencia europea española en México. Ahora, ¿por qué el siglo XVII? Porque al final del día es un siglo del ser mexicano, del hacerse el mexicano como tal, ¿no? Con toda esta idiosincrasia propia del mexicano, tal cual. Bueno, México en ese momento es un México, una Nueva España compleja, como decía hace un momento, complicada, etcétera, donde hay una pugna en el terreno, por ejemplo, de las instituciones, entre, por un lado, yo podría tener la Inquisición, el Ayuntamiento de la Ciudad de México, por supuesto, el Arzobispado de la Ciudad de México, y podría agregar un poco, quizá también, a la Real Audiencia, como instituciones yo le digo en un equipo, si me permiten decirlo así. Y en la contraparte, los que vienen de fuera y que tienen que adaptarse al interior, a cómo a la geografía, al clima, a la alimentación, a la cultura, a la gente, que son el virrey y los visitadores. Entonces, cuando estos se encuentran, ahí empiezan los problemas, y empezaron problemas muy serios. Bueno, aunado al hecho de alguna crisis económica, a una crisis económica importante que atraviesa el siglo XVII en la Nueva España, más estas convulsiones políticas de las que acabo de comentar de manera muy breve, en ese breve contexto, más el ser mexicano del que comenté hace unos minutos, llega Guillén Lombardo de Guzmán. ¿Quién era Guillén de Lampart? Guillén de Lampart era un irlandés, nace en Westfalia, 1615, llega a México en el año de 1640, sin haber pasado antes por una serie de ciudades de países europeos. Llega en 1640, por cierto, es muy interesante, en la flota donde viene Juan de Palafox y Mendoza, ¿no? Que no es cualquier cosa, ahí viene el virrey Marqués de Villena, y ahí viene Guillén de Lampart. Él viene un poco a escondidas, sin ser muy protagonista. Bueno, llega en 1640 y es muy interesante cómo está libre 2 años, del 40 al 42. Vaya, yo siempre he comentado, no es porque el año importe y porque hay que memorizarlo, pero sí nos ayuda a ubicarnos, ¿no? A ubicarnos. Esos 2 años donde Guillén está libre, hace una serie se mete una serie de situaciones y hace una serie de acciones que le van a merecer de alguna manera, según el contexto de esa época, la cárcel de la Nueva España, la cárcel de la Inquisición. ¿Qué es lo que hace entonces el Guillén de Lampart o nuestro Guillén de Lampart para poder merecer las cárceles inquisitoriales? Nada más y nada menos. Convoca a la población a una insurrección, por eso se considera el precursor de la independencia de México en el siglo XVII. Algunos autores estarán de acuerdo, otros no. Quiere erigirse el rey de México. Obviamente en ese mismo tono de ideas le quiere dar libertad a los esclavos y le quiere dar tierra a los indios. Y entonces de repente estos dos grupos de poder político del que comenté hace un momento que están en constante pugna, al escuchar lo que Guillén de Lampart ha hecho a oídas, evidentemente saben que este señor no puede estar más afuera, tiene que quedar dentro. Por eso algunos optan por llamarlo, a mí me gusta el concepto, sin embargo creo que no es aceptado para la época, preso político. ¿Por qué? Porque pues al final del día está poniendo en jaque a una de las instituciones con más poder en la Nueva España, que desde mi punto de vista, por lo que he estudiado y he trabajado, es la Inquisición. El poder político, el poder religioso, el poder económico, por supuesto, lo tiene la Nueva España. No es lo mismo, perdón, la Inquisición, disculpen, no es lo mismo la Inquisición del siglo XVI, que apenas está un proceso de gestación, a la Inquisición muy decadente del siglo XVII. Desde mi punto de vista, por lo que he investigado y por lo que he estudiado, la coyuntura que marca estos 3 momentos es el caso de Guillén de Lampart. ¿Por qué? Porque a Guillén de Lampart le hacen el juicio, al final llega Pedro de Medina Rico, uno de los visitadores, hace rato hablé de los visitadores, son los que llegan de fuera, valga la redundancia, se da cuenta del caso, pesca el caso y dice, a ver, ¿aquí qué hicieron ustedes inquisidores? Y hay una especie de juicio a los propios inquisidores y desde mi punto de vista, desde entonces la Inquisición no volvió a tener el mismo poder. Entonces,
En el 42, concretamente el 26 de octubre del 42, digo, no importa, meten a la cárcel a Guillén. Lo acusan, repito, de insurrecto, de delitos de lesa majestad, de uso del peyote, de adivinación. Le imputan 71 delitos. La acusación definitiva la dan en 1645. Ahí lo meten preso en el 42. Él se fuga en 1650. Eso es bien interesante. Digo 1650 porque se fuga una noche madrugada del 25 de diciembre, madrugada. El 26 de diciembre a las 12 del día está de regreso en la cárcel. ¿Cuál es su finalidad? No escapar. Él no se quiere ir. Cualquiera diría, oye, espérate, te estás fugando en la cárcel, pues córrele, ¿no? Él no se quiere ir. Él quiere denunciar lo que ha visto y lo que está viendo en el día a día, en las cárceles. Regresa en el 50 hasta el 59 y lo queman vivo en lo que ahora actualmente es la Alameda, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Su estatua, hay una estatua que la manda a hacer Porfirio Díaz en el gobierno de Porfirio Díaz, en la base del Ángel de la Independencia, y está ahí como parte del eje de la escultura, ¿no? Bueno, cuando Guillén está ahí en las cárceles, se empieza a observar y se empieza a dar cuenta que hay una serie de injusticias, como él las llama, con los presos que están ahí. Entonces, aquí es donde entran las Enríquez. ¿Por qué? Porque él se empieza a involucrar con una serie de presos y presas que le están, que están siendo el parámetro, que están siendo el termómetro de lo que están haciendo los inquisidores y el sistema político novohispano del siglo XVII con la sociedad mexicana, específicamente con los judíos. ¿Por qué? Porque las Enríquez son judías y se suman otra serie de mujeres que yo tengo que decir y que confesar que al final del día, bueno, yo le puse Guillén de Lampart y las Enríquez, pero podríamos poner las Enríquez, las Rivera, las Texoso, las de Silva, las Juárez, o sea, son un grupo de familias, en realidad es un matriarcado. Yo le digo la matrona Beatriz Enríquez, perdón, Blanca Enríquez, y que al final del día Blanca Enríquez es la que va a ser el punto detonador para poder entender esta segunda parte de mi explicación de esta tarde. ¿Por qué? Porque a partir de una enfermedad de Blanca Enríquez, que es la madre, la que está ahí al frente, con sus 5 hijas, que son Beatriz Enríquez, Rafaela, Juana, Micaela y Catalina, voy a repetir los nombres, Beatriz, Rafaela, Juana, Micaela y Catalina, empiezan a generarse una serie de entretejes de poder dentro de la propia Inquisición, dentro de la propia cárcel de la Inquisición. Yo creo que aquí valdría la pena un poco aclarar para los escuchas, los que están viendo esta mesa, que no es lo mismo la cárcel del siglo XIX, con Foucault, por ejemplo, y el panóptico y todo lo que entendemos ahora por la cárcel, a las mazmorras de la Inquisición, que eran 2. Claro, estoy exagerando, vaya, pero eran mucho menos, ¿no? Y no es lo mismo ese concepto que tenemos de la cárcel de ahora a las cárceles. Le decimos cárcel inquisitorial de una manera coloquial, pero vaya, no es lo mismo. De entrada, están juntos, hombres y mujeres. Entonces, esa es la posibilidad que le da Guillén de Lampart, estar y conocer a Blanca Enríquez, Beatriz Enríquez, porque todas están presas, la madre y las hijas. Y al mismo tiempo, un poquito antes, meten en la cárcel también a Blanca Méndez de Rivera. Entonces son las Riveras con sus hijas Isabel, Margarita, María, Catalina y Clara, otras hijas, ¿no? Y a partir de ahí también aparecen Isabel de Silva, Blanca de Silva, Jerónima de Silva, Clara de Silva, Isabel de Silva. Y entonces es bien interesante porque cuando uno se va dando cuenta, bueno, qué importancia tienen las mujeres en las cárceles inquisitoriales y concretamente con este pícaro loco, como muchos lo llaman, a Guillén de Lampart, Maraval, no es uno de los autores que lo tilda del pícaro loco. Uno entiende que al final del día, estas mujeres, concretamente las Enríquez y las Rivera, en las que también quisiera subrayar un poco esta tarde, se convierten en un instrumento de canalización de las ideas de Guillén de Lampart. ¿Por qué? Porque Guillén estuvo muy poco tiempo fuera, del 40 al 42, lo dije hace un momento, del 1640 al 42. Lo meten en la cárcel en el 42 y lo dejan del 42 a 1659. 17 años preso, hasta que ya no pueden con el tipo y lo queman.
y se tiene que morir, no hay de otra. Entonces, claro, Guillén empieza a ver una serie de circunstancias que va alrededor de lo que sucede dentro de las cárceles y empieza a notar una serie de coyunturas. Por ejemplo, todas son judías, todas. Criptojudías, mejor dicho, ¿no? Porque declararse judías como tal, bueno, si de por sí estaban en la cárcel, les iba a ir peor. Entonces, guardan esa parte, entonces se encriptan y es el criptojudío. Aunado a eso, las matronas o una buena parte de ellas son portuguesas. Y entonces yo no puedo entender, o yo tendría que, para poder entender y explicar este proceso que le siguen a Guillén de Lampart desde la Inquisición mexicana, lo tengo que vincular con la Inquisición española, con la Suprema específicamente, y de ahí hacer una vinculación con Portugal y con Flandes. Portugal se independiza de la corona de Castilla, que no era España, todos sabemos que no era España, era Castilla, ¿no? El reino de Castilla, en el 40, con el levantamiento del duque de Braganza. Y ese levantamiento genera una persecución de judíos brutal, tanto en Portugal como en España. Miren ustedes, 1640. Y qué casualidad, que no es casual, que viene una oleada de judíos, de esos que echaron de allá a México. Jonathan Israel, que es un autor muy, muy conocido, me queda clarísimo, argumenta, es que no era Génova, es que no era Venecia, es que no era etcétera, etcétera, era México, el lugar a donde todo mundo quería llegar, el lugar de la bonanza, el lugar del esplendor, el lugar de la riqueza, el lugar para hacer. ¿Me explico? Entonces, claro que estos judíos que son expulsados de allá por la separación de las coronas, a donde quieren llegar es a México. Y aquí llegan. Y llegan unos muy ricos, otros no tan ricos, esos judíos, pero que al final del día la Inquisición les echa ojo y a dónde tienen que llegar, a la cárcel de la Inquisición previa confiscación de bienes. Qué interesante. Javier Mesa, que es otro autor interesante en el tema de la UAM, Xochimilco, él comenta cómo las blancas, otras blancas, pero son las Rivera, no son las Enríquez, eran mujeres muy pobres, unas judías pobres, no eran ricas. Pero las meten a la cárcel porque al final del día las usan de soplonas. Se oye muy feo el concepto, pero así era. ¿Por qué? Porque tienen lazos de conexión tan importante con otras mujeres y con otros judíos que al final del día las meto a tormento y una de ellas, si no les aplico el tormento, si las espanto con el tormento y me van a acabar siendo denunciantes de las otras judías, que en su mayoría son mujeres. Las judías ricas, que son las Enríquez, entran a la cárcel de la Inquisición con sus esclavas, con sus mulatas, con sus negras, con sus ajuares, con todos sus atavíos, y al final del día tienen una condición de vida que cualquiera diría, bueno, yo creo que a la Inquisición le daba lo mismo que estuvieran afuera o adentro. Lo importante es que estuvieran adentro porque ya les habían confiscado los bienes, que era lo que la Inquisición quería. Claro que, evidentemente, habría que acusarlas de algo. ¿Y de qué había que acusarlas? Pues del judaísmo. Quiere decir entonces que cuando hago referencia a toda esta situación de qué es lo que la Inquisición está persiguiendo, pues es un instrumento de poder con ideas políticas, pero que también persigue por raza, por religión, por dinero. O sea, una Inquisición que persigue por una serie de circunstancias muy distintas, muy diversas, ¿no? Aquí quiero comentar un caso dos, tres elementos que pueden resultar un tanto interesantes. Por ejemplo, Blanca Enríquez, Blanca Rodríguez, o Rivera de Rodríguez, cuando Blanca Enríquez está en su lecho de muerte, ella es la encargada de cuidarla dentro de la cárcel y de hacer lo que Blanca Enríquez le pide. Las Rivera, lo que comentan los archivos, el Archivo General de la Nación en el ramo Inquisición, son encargadas de bañar a Blanca Enríquez, le pusieron una camisa nueva, según los ritos judíos, y es un dato quizá curioso, interesante. Blanca Enríquez pidió que los dientes que se le habían caído, junto con el cabello que se le había caído, no olvidaran dejarlo dentro de sus ropas. Entonces,
a las Rivera se les pasa, se les olvida, y entonces lo que hacen, ellas lo echan a la sepultura y lo cocen en la mortaja, que algunos lo ven claro como un rito, pero al final del día son, desde otra interpretación, sin ver necesariamente lo religioso, te puedes dar cuenta cómo se cuidan, se protegen, se ayudan y se solidarizan las mujeres, estas mujeres, dentro de la cárcel. Y para ir cerrando esta intervención mía, quiero hablar también de las de Silva. Brevemente, por cuestión de tiempo, concretamente de Isabel de Silva. ¿Por qué Isabel de Silva? Porque Isabel de Silva fue el amor de Guillén de Lampart. Se enamoró de Guillén de Lampart y ella de él. De hecho, aquí lo interesante es cómo Isabel de Silva, que es casada con Antonio de Caraballo, tiene a sus hermanas que también están la mayoría presas, Blanca de Silva, Jerónima de Silva, Clara de Silva, Isabel de Silva, y todas son de Portugal. Entonces vas analizando, Blanca Enríquez es de Portugal, todas las hijas son mexicanas, una de ellas es sevillana, pero regresando a las de Silva, son portuguesas. Entonces, Isabel de Silva es el amor de Guillén de Lampart, está enamorado de Isabel de Silva, e Isabel de Silva está enamorada. Guillén de Lampart tendía a ponerles alias a los presos, dentro de otro subtema, si lo quieren ver así, que se llaman comunicaciones de cárceles. Entonces se comunican a través de las cárceles por medio de alfabetos, por el alfabeto, por medio de sonidos y por medio de alias. Isabel de Silva, Guillén de Lampart optó por decirle Lirio. Entonces cuando se refería a Lirio, Guillén de Lampart era Azucena, y dice que él se pone Azucena porque es lo más parecido a un lirio, y entonces cuando tú revisas los documentos, muy interesante, incluso puede resultar hasta divertido, porque, de repente es como un diálogo entre puros alias, ¿no? Le dijo la gorda a Silva porque la petaca le dijo, ¿sí me explico? Al loro, etcétera, ¿no? Entonces, de repente dices, ¿quién era Lirio? ¿Y quién era la gorda? ¿Y quién era la Rafa? Bueno, en ese caso es más fácil porque era Rafaela Enríquez, etcétera. Y al final del día tú te das cuenta cómo, repito lo que decías un momentito, se entretejen una serie de circunstancias que están contribuyendo a que de alguna manera la situación se haga mucho más compleja para el propio Guillén de Lampart, ¿ok? Ahora, a manera de conclusión, las Enríquez, las de Rivera y todas estas mujeres que de alguna manera están siendo partícipes de lo que está haciendo Guillén de Lampart, también va acompañada de otros personajes importantes como los maridos, los esposos de ellas, de estas Enríquez, que también están en la cárcel. Y no quiero dejar de hablar de uno que es fundamental, Simón Báez de Sevilla. Simón Báez de Sevilla es esposo de Juana Enríquez, la hija de Blanca Enríquez, la matrona. Y Simón Báez de Sevilla se considera para ese momento uno de los hombres más ricos del mundo, conocido en ese momento. Originario de Castilla, pero al final del día su riqueza está en Flandes, tiene que venir a la Nueva España, está preso en las cárceles de la Inquisición, previa confiscación, y después queda libre después de 7 años, y su mujer también está presa. Entonces, al final del día, se dan cuenta cómo Guillén de Lampart y esta historia tan fascinante, que bueno, 20 minutos es creo que muy poco tiempo para poder abarcar toda esta parte. Pero al final del día, cómo el caso de Guillén de Lampart y el juicio que le sigue, la Inquisición, nos puede pretextar otra serie de circunstancias. Como comentaba el maestro Ángel González en un principio, yo he hablado de usando a Guillén de Lampart como pretexto de la vida cotidiana en las cárceles secretas, por ejemplo, del propio juicio inquisitorial de Guillén. Ahora hablo de las mujeres con Guillén de Lampart, ¿no? Cómo les sirven para canalizar sus propias ideas, y que al final del día Guillén de Lampart, repito, sirve sí como un pretexto y como un lente de análisis para la Nueva España del siglo XVII. Muchas gracias. Muchas gracias por su notable intervención. Es muy interesante y agradezco, ha sido un verdadero privilegio, y no lo digo como un lugar común, sino es un privilegio para mí escuchar todas sus participaciones, donde podemos hacer un recorrido, digamos,
y ahí están los archivos que todavía tienen que decirnos cosas, ¿no? Y que esa manera, esa dedicación que han tenido ustedes para realizar las investigaciones respectivas, pues abonan en un conocimiento que son de mucha utilidad. Yo agradezco de nueva cuenta a ustedes su participación. Vamos a cerrar la mesa, los invitamos al día de mañana para continuar los trabajos el jueves 28 a las 10 de la mañana con la mesa de trabajo herejías. Les agradezco de nueva cuenta y muy buenas tardes.